Bueno, buenas tardes. Hoy me toca presentar a mí porque está la doctora Río, va a ser disertante hoy. Bueno, hoy estamos con la tercera clase del curso básico de Introducción a la Auditoría Médica, donde se va a hablar de diferentes modalidades de contratos, coseguros, copagos, módulos prestacionales con inclusiones y exclusiones. La charla la van a dar la doctora Pando, que es gerente de prestaciones médicas de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal, es gerente de prestaciones de la obra social de cerveceros y afines, directora médica de Scientis Medical Group y miembro de la comisión directiva de la SADAM, que es la Asociación de Auditoría Médica. Y bueno, la doctora Río, que es especialista en cardiología, especialista en sistemas de salud y seguridad social, especialista en salud pública y también es miembro de la comisión directiva de la SADAM. Así que bueno, le damos la bienvenida y bueno, esperamos su disertación. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. El tema de contratos y convenios es muy importante para la designación de quiénes van a atender nuestros pacientes en caso de ser una empresa de atención prepaga u obras sociales, ¿no? Bueno, y la contratación es uno de los puntos más importantes porque hay que llegar al acuerdo que establece, y el acuerdo es fruto de muchas negociaciones, no es así nomás que se hace un contrato. Generalmente los contratos llevan muchísimo tiempo, acá tengo la gerente, y es fruto de la negociación. Y ya van a ver más adelante que esta negociación se va a poner muy de manifiesto cuando veamos los tipos de formas de pago de contratos que se hacen. Seguimos. Bueno, y contratar es un proceso, ¿ven?, que incluye varios puntos para obtener la realización de un servicio, y esto es que hay una dupla, el interés de uno y la atracción del otro, por supuesto. Y regula toda la relación entre el financiador y el prestador, siempre respetando la normativa expresada. Y esto da generalmente el tiempo de inicio del mismo, el desarrollo, todo por acuerdo escrito, pautado y formalizado. Y no ponemos, acá no hemos puesto el tema de finalización, porque ya van a ver que los contratos que se hacen con las entidades generalmente son todos estipulados a un año con renovación inmediata de cada una de las partes. O sea que a veces tenemos contratos que tienen 20 años formando y siguen los convenios. Si no hay problemas entre las partes, el convenio sigue vigente. Y lo que se van haciendo son adendas o actualizaciones, pero el contrato sigue vigente entre las partes. Bueno, es muy importante esta definición porque, primero, que el acuerdo es legal, es escrito, manifestado entre dos o más personas o entidades que se vinculan y relacionan, regulando todas las relaciones a la determinada finalidad. Bueno, el cumplimiento es obligatorio para las dos partes, ¿eh? Esto es importante. Bueno, ¿qué hay en un contrato? En un contrato hay normas que deben ser respetadas. Acá hicimos una enunciación, si la atención es ambulatoria, si es con coseguro, sin coseguro, si el paciente son internados, qué hay que poner en el contrato, cómo se factura, cómo se refactura, ahora vamos a ver, qué medicamentos cubre ese contrato y las normas para establecer la auditoría compartida, que es, la auditoría compartida es una situación poco deseada, ¿no? No, a veces aclara un montón de cosas. Aclara, No. Pero generalmente es para evitar litigios, porque a veces no nos ponemos de acuerdo con la facturación que nos han hecho y entonces eso va a discusión. ¿Quiénes discuten? Discuten las autoridades de las instituciones, generalmente los jefes de auditoría. Y luego de esa auditoría se fija cuál es el monto en realidad facturado y el monto a pagar.
Sí, lo más importante es que ya se deja pautado, no el una- monto solamente, sino cómo seguimos para adelante en casos similares, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, ¿qué es importante en un contrato? El área de aplicación o zona de influencia. Por ejemplo, algunas áreas están dadas en Cava y los contratos de Cava generalmente son más caros que los contratos en el resto del país, ¿verdad? Los precios. No, en el resto del país no. En general, digamos, las prestaciones, claro, tienen mayor remuneración en lo que es Capital Federal que en lo que es conurbano bonaerense. Fuera de acá, de lo que es Buenos Aires, sí, son más onerosos todavía. Pero la zona de influencia es importante para saber con qué prestadores vamos aparte a contar, ¿no? O sea, Sí. Después las personas incluidas, bueno, la población que tiene la entidad, ¿no? Por supuesto. Y la modalidad de atención, si es ambulatoria, internación o ambas. Las prestaciones que se van a brindar, y es muy importante fijar cuáles son las exclusiones y las inclusiones del mismo. Cómo se va a pagar, los plazos, bueno, y las normas de auditoría, que son las normas operativas que vimos recién. Es muy importante que el prestador tenga seguros constituidos por la prestación que van a dar, porque hay casos de litigio y alguien paga, ¿no? Generalmente los casos de malpraxis. La vigencia, ya les dije, generalmente es 1 año con renovación automática. Y cuáles son los tribunales en caso de que haya esas malpraxis y que haya juicios por malpraxis. Y después los firmantes. Generalmente los firmantes son las autoridades responsables de cada una de las instituciones. Todo esto está, hay un departamento legal en las instituciones que son las que visan todo esto y lo ponen en condiciones. Bueno, los valores de las prestaciones que se van a contratar y a dar. Ustedes saben que sufren modificaciones permanentemente por los aumentos de precio, ¿no? Y también es muy importante el ingreso de nuevas tecnologías que hace que lo que antes costaba de una manera cuestan de otra. No es el departamento de auditoría el que se fija esto, generalmente son los contables, lo que se ocupan de hacer estos cálculos que son muy complejos porque los aumentos no son en forma lineal. Y también es importante ahí fijar la vigencia de dichos valores, que es lo que más cambia dentro de un contrato, son los valores. Lo que pusimos acá abajo parece tonto, pero en realidad es muy importante que haya una comunicación fehaciente de los cambios de precios. ¿Por qué? Porque se evitan muchos problemas. Eso hay que dejarlo pactado permanentemente. Parece, pero a veces eso falla. Yo comuniqué, les mandé un mail, le avisó, atendió a una empleada, no, tiene que estar escrito y enviado en forma correcta a los de prestador a pagador, ¿no? Bueno, y entramos ahora en una forma, uno de los puntos más interesantes, que es el de los contratos, que son las formas de pago. Las modalidades generalmente tienen que ver con las capacidades, la forma de pago tiene que ver con la capacidad que tiene el contratante de comprar servicios. ¿Quiénes son los actores de un prepago? Bueno, el usuario, el financiador y el prestador. El usuario o el paciente, es lo mismo, el otro día se trató acá, el usuario es a quien se le brindan los servicios médicos asistenciales y están enunciados o en los padrones que están identificados los usuarios con sus datos personales y datos de filiación, ¿no? El financiador, que es el que administra los fondos para adquirir ese paquete de prestaciones, y el prestador, proveedor o efector, es el que recibe la retribución por parte del financiador por los servicios para los usuarios.
Y aparece una cuarta entidad, que son las instituciones intermedias. Ahora todos ustedes las conocen, ahora las vamos a ver. Lo hemos llamado cadenas de valores de los modelos, ¿no? Por un lado está el financiador y después los proveedores, que pueden ser clínicas y sanatorios, pueden ser médicos, pueden ser entidades bioquímicas, odontólogos, farmacias, ¿verdad? Este es un encadenamiento corto, un contrato corto entre el financiador y el prestador. Pero aparece otra entidad, generalmente bastante frecuente, que es el gerenciador, que está entre el financiador y los efectores, o sea, entre las clínicas, sanatorios, médicos, bioquímicos, odontólogos y farmacias. ¿Alguna característica que quieras decir del financiador? No, porque el financiador es la obra social o la prepaga. El gerenciador es el que va a brindar, que sería este segundo... que contrata todos estos... Exactamente, sería el que va a darle la prestación, va a contratar todo esto y va a dar la prestación al afiliado. Bien. Yo le digo afiliado, bueno, cada uno sí, usuario. Afiliado, usuario, paciente, de acuerdo a donde te parás, ¿no? Bueno, y están los modelos tercerizados, que también figura el financiador, que es el que paga, las entidades prestadoras y las entidades que van a recibirlos, que van a brindarles que son contratados. Todas estas son contratadas o por las clínicas, por los colegios médicos. Le cuento, los colegios médicos, las asociaciones médicas en el interior, son los que tienen todos los contratos de los médicos y de los bioquímicos, porque se imaginan que cualquier prepago o cualquier obra social no puede ir a hacer un convenio con cada uno de los prestadores, con cada uno de los médicos, con cada uno de los prestadores o bioquímicas, odontólogos. Es decir, el convenio lo tienen los colegios con los prestadores y el financiador contrata al colegio o firma directamente con el colegio. Con las asociaciones de bioquímicas, bueno, todas estas son muy conocidas por todos ustedes, ¿no? Seguimos. Y acá vamos a ver el tema de cómo le vamos a pagar a toda esta gente que es la que presta. Hay dos tipos de modelos de contrato. Unos que son los sistemas integrados, directos, podemos llamarlos así, que son los salarios, los honorarios y los presupuestos. ¿Querés decir algo? No te puede pasar nada. No, el salario, como todos sabemos, es el que tiene un sueldo, digamos... para trabajadores en relación de dependencia, que es lo que nosotros conocemos. Por honorarios es aquel que factura, eso lo sabemos todos, ¿no? Y presupuestos es cuando un profesional presenta un presupuesto para determinada práctica y se cierra por presupuesto. Y después tenemos los modelos de contrato, que son los sistemas prospectivos y los sistemas retrospectivos. En realidad esto, digamos, es para fijárselos a ustedes, pero uno cuando está haciendo un contrato no está pensando en esto, ¿no? Los sistemas prospectivos son las cápitas, la cartera fija, el leasing de camas y el pago por desempeño-valor. Las cápitas, como bien lo dice su nombre... ¿Qué? Las cápitas ponemos... Sí, igual yo viste que no me sigo mucho. Yo no me sigo mucho porque... Bueno, pero vos empezás y después vamos a aclarar. Las cápitas... Anda para atrás, uno para atrás. Sí. Es cuando se le fija un valor a cada uno de los beneficiarios de esa obra social, independientemente de la edad que tengan e independientemente de lo que requieran, ¿sí? La cartera fija es, a diferencia de la cápita, que pareciera que es lo mismo, pero no lo es un monto fijo por esta cantidad de afiliados, que ya no es por cápita. La diferencia es que si tenemos 20.000 cápitas hoy y mañana tenemos 25, tenemos que abonar ese valor fijo por cada una de las cabezas, ese es el nombre, o de los afiliados que tenemos. La cartera fija no pasa por ahí. La diferencia es de que en estos convenios lo que hay que tener en cuenta cuando son por cápitas o por cartera fija es que tiene que haber una excelente auditoría, porque esto lleva a la subprestación
nunca va a llevar a la sobreprestación. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que tener una buena auditoría por parte nuestra. Estamos hablando del lado del financiador. El prestador va a tener que tener una buena auditoría para que no se le pase para el otro lado, ¿no? Después tenemos el leasing de camas, que es cuando uno decide hacer una compra de camas con el prestador. Esto se utiliza mucho en la época de alta, como le decimos nosotros, que es cuando queremos tener una cama disponible, ¿no? No, disponible, claro, y asegurada. Generalmente este leasing de camas lo que ayuda es a que, si nosotros compramos una cama o 2 camas, estoy dando un ejemplo, cuando necesitamos la tercera, generalmente tenemos prioridad a aquellos prestadores que no tienen la compra de cama. Lo que tenemos que estar seguros en este tipo de convenios es que esas son las camas mínimas que vamos a utilizar, porque esto no es que pasa al mes siguiente. La cama el día 30, si usamos una cama, la segunda cama se cayó y la tenemos que pagar igual. Por eso tenemos que estar muy seguros que la vamos a utilizar y tener un sistema, digamos, de auditoría donde podamos ir viendo a dónde estamos derivando y ver si estas 2 camas están siempre ocupadas. Y el pago por desempeño-valor, digamos, es el pago que se le da por un desempeño X y específico al prestador. Y después tenemos los sistemas retrospectivos, que son los actos médicos, el módulo y el pago por día. El acto médico es cuando el médico, a través del financiador, nos pasa un honorario por ese acto médico. El módulo y el pago por día son los que más se utilizan en este momento, y el módulo lo que nos va a ayudar es, cuando es la contratación por módulos, es conocer antes de que llegue la facturación aproximadamente el valor que hemos nosotros gastado, esta es la palabra, claro, sí. O consumido con tantos días cama. En cambio, el pago por día es por prestación y no podemos saber con exactitud qué es lo que estamos, o qué es lo que tuvimos. Sí sabemos lo que estamos utilizando, porque se supone que tenemos una buena auditoría, pero lo que no sabemos es el monto. Los módulos fueron variando en el tiempo. Al principio los módulos incluían todo, o sea, incluían los honorarios, los anestésicos de bajo valor, los medicamentos de bajo valor, las prácticas del PMO de baja complejidad. Bueno, a medida de que, digamos, la salud se empezó a encarecer, los prestadores empezaron, y el día de internación, que podía ser un día de internación, 2 días de internación. A medida que tuvimos todo adebacle de valores, donde las cosas hoy salían 5 y mañana salían 7 y pasado salían 10, a los módulos, los prestadores le empezaron a sacar cositas. Entonces, cuando uno renueva un convenio, tiene que tener en cuenta, porque ellos mandan la actualización del convenio, y en la actualización del convenio, si uno no lee bien, al módulo que tenía 2 días le sacaron los días, le sacaron los honorarios, le sacaron la medicación, o sea, siempre intentan sacarle algo. Entonces uno tiene que tener en cuenta cuando cierra un módulo qué es lo que tiene incluido ese módulo, y cuando uno lo renueva que no le hayan sacado cosas. Uno intenta desde el financiador colocarle cosas y el prestador, por supuesto, y esto es lógico, intenta sacarle cosas. Sin embargo, sigue siendo el más prolijo dentro de todo. Uno dice, bueno, un módulo clínico, un módulo quirúrgico, un módulo neuroquirúrgico, un módulo de primer día de 24 horas, o sea, un módulo pediátrico, para diferenciarlo del adulto, es lo más fácil para el auditor poder manejar. Porque después está el pago por día, que el pago por día es por prestación. Y ahí generalmente empezamos con todos los códigos del nomenclador, ¿sí? 430101 es un día de internación, y ahí hay que agregarle el acompañante, hay que agregarle los gastos, cada una de las prácticas. Bueno, se pone mucho más, por supuesto que aparte es nomenclador porque hoy el valor del nomenclador sabemos que está desactualizado, así que digamos es un 430101 por tanto. Entonces, bueno, es más complicado y es más difícil de tener en cuenta qué gasto es el que tuvimos antes que nos llegue la facturación, porque ya después nos llegó la facturación y ya está. A ver, seguí, porque yo no me acuerdo. Eso de este tema de que actualmente las auditorías son todas no para pelear con el prestador, porque el prestador se lo necesita, ¿no? Por supuesto,
El prestador necesita al financiador y el financiador necesita al prestador, porque prácticamente todo su trabajo está avalado por cuáles son los prestadores de categoría que tienen. Entonces hay que cuidarlo. Los problemas con la facturación y no ponerse de acuerdo a veces trae litigios, que era como decíamos anteriormente, y entonces es muy importante antes de que llegue la factura, como dice la doctora, tratar de cerrar todos estos litigios para después, cuando sale la factura, sale en forma prolija y se paga como corresponde. ¿No? Eso te referías. Claro, Sí, y por sí. ejemplo, la diferencia también entre el módulo de pago por día, hay que dejar bien especificado hasta qué hora el paciente va a ser facturado, porque si el paciente se fue de alta a las 2 de la tarde, le facturan el módulo de ese día. En cambio, si el paciente se va de alta a las 11 de la mañana, facturan un módulo menos. Esto no pasa con el pago por día. Entonces hay que tener muy en cuenta en qué horario, y no solamente el horario, sino tener una buena auditoría de terreno para también poder controlar que este paciente haya sido visto a las 11 de la mañana por algún médico que le pudo haber dado el alta, y no que no hayan tenido médico y le dieron el alta a las 3 de la tarde y nos cobraron un módulo porque no tenían médico para darle el alta a las 3 de la tarde. Por eso digo, o sea, el módulo es lo más fácil de manejar, y pago por día es más difícil. Si el paciente se va a las 3 de la tarde y le van a cobrar El día. todo lo que hicieron, no es día, porque es pago por día. O sea, todas las prácticas de almuerzo y todo lo que le tienen que cobrar por ese día. Bueno. Sí, Sí. pero no en el módulo, no por módulo. Por módulo es un módulo, punto. O sea, está cerrado el módulo. Un módulo clínico es un módulo clínico, y si el paciente se fue, ponele, si nosotros tenemos cerrado que el día cierra a las 11 de la mañana, el paciente, si tiene la alta realmente, tiene que tenerla antes de las 11 de la mañana. Si el prestador, por no tener, yo estoy diciendo al revés, por no tener médico, le da la alta a las 3 de la tarde, te va a cobrar 2 módulos. En cambio, en la prestación por día, sí, te va a cobrar todo. Por eso digo, el módulo es el que más se acoge a que vos sepas qué es lo que estás gastando y cómo controlarlo. El módulo incluye internación, eventos que realizas y todo lo que vos quieras incluir en el módulo. Vos tenés que incluir generalmente un día de internación, depende de qué módulo. Si es el módulo clínico, es un día de internación, prácticas de baja complejidad, honorarios médicos, todo lo que vos quieras incluir en ese módulo. En general, esto incluye. Es un módulo quirúrgico. No, el anestesista generalmente va por asociación de anestesiología. Lo que te incluye son el día quirúrgico, los honorarios quirúrgicos, los gastos en quirófano, el acompañante, porque generalmente es un chico, es un acompañante, tiene un acompañante, y la medicación de bajo costo. Eso te incluye el módulo. Quirúrgico, pediátrico. Lo vemos ahora. ¿Querés que Claro, bueno, por eso les decía que los módulos son distintos. ¿Querés que lo ponga así? Ponelo, ¿Puntualizamos? Todo podemos ir viendo uno por uno con más detalle como para ver. Esto igualmente les queda para después. Esto sí, igual les queda para todos. Bueno, de acá lo que dijo la doctora, ¿no? Pero Se paga por persona. pasalo, claro. Porque ahora, hay una cosa que es importante, es que posee un valor, ¿no? Y que el valor tiene que haber padrón de beneficiarios. Eso para la cápita. Para la cápita, Ah, claro. sí. Sí, está. Dije, por eso empezamos a verlo ahora con más detenimiento. Sí, cuando contratamos por cápita es importante que las personas, el grupo de personas, esté plenamente identificado. ¿Quiénes son esas cápitas? Y eso lo da el padrón de beneficiarios. Claro, muchos financiadores lo que hacen es, dicen, tengo 20.000 cápitas, cuando en realidad tienen 25. El tema que sucede con esto es que como el padrón lo tiene el prestador, cuando ese afiliado que está dentro de los 5.000 no está dentro del padrón, porque están haciendo un juego mafioso, como digo yo, entonces no le dan la prestación. Y por otro lado, si durante el mes ingresa un afiliado nuevo y no está dentro del padrón y realmente tendrían que darle la prestación, tampoco se lo dan. Entonces habría que estar dando altas
online, como diría yo, para que ellos pudieran tener todo el padrón. Bueno, como dentro de este menú, esta cápita incluye, está bien especificado que incluye o no excluye el financiador. ¿Cómo hace para monitorear esa cápita? Utiliza lo que son las tasas de utilización. Tiene una norma y lo que aumenta o disminuye, enseguida saben si están refacturando. ¿Por qué? El financiador trata de pagar lo justo o lo que realmente se prestó, pero el que firma la cápita, que es el que hace, el prestador, dentro de esa cápita, cuanto da menos da, mejor. Entonces aparece la figura de la subutilización, la subprestación es bastante frecuente en este tipo de contratos. Bien, vamos a ver, por cartera fija, que era lo que vos habías explicado, también es muy parecido, como dijo la doctora La Cápita, tiene un valor fijo mensual y no tiene padrón. No tiene padrón. Dice, bueno, así se contratan generalmente los neuropsiquiátricos, ¿no? Los pacientes. No, yo no por lo tengo grupo contratado, sí. Contratan a un grupo que tiene una determinada patología, le pagan por cartera fija, pero no tienen incluido el padrón de beneficiarios. Son tipos. Bueno, el leasing de cama no tiene, ya lo habéis explicado muy bien, no sé si en una oportunidad, hace unos años, en Femédica teníamos una gran demanda de pacientes para ir al Sanatorio San Camilo, y hubo necesidad que para poder atenderse en el San Camilo tuvo Femédica que comprar camas para la atención de estos pacientes. ¿Qué aseguraba? Aseguraba el prestigio de poder dar las prestaciones y no tener problemas, pero económicamente realmente no es de lo mejor. No, si hay una buena auditoría, sí. Sí, pero con buena auditoría todo y con buen acuerdo de las partes, ¿no? Pero se usa. Yo no sé si alguno de ustedes tiene oportunidad han contratado por leasing, no sé. Ahora nosotros contratamos, sí. Este año no lo hicimos, el año pasado tampoco, lo hemos hecho. El tema es de que hoy el afiliado, a veces es difícil redireccionarlo a un prestador. Entonces, capaz que tenemos la cama y los afiliados quieren ir a otro prestador. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? No es tan fácil. Este año nosotros no lo hicimos y no nos fue mal sin hacerlo. Y el año pasado, pero cuando fue el tema, por ejemplo, de pandemia, claro. Cuando fue el tema de la pandemia, comprar camas era estar asegurados que íbamos a tener un lugar para el afiliado nuestro para que pueda ser internado, ¿no? Es mensual. Es mensual, sí. Lo que pasa es que no le podés decir mensual por un mes, o sea, tenés que decirle, yo te compro mensualmente la cama, que lo que te dice el prestador, pero por lo menos asegúrame 6 meses. Se paga mensualmente, del 1 al 10 del mes siguiente, pero con un límite, pues si no es una vivada. Bien. Martita, espera un segundito. Si tienen que hacer alguna pregunta, por favor, porque la clase se está grabando para que quede en la biblioteca virtual para todos. Si hablan sin micrófono, no sale, entonces la pregunta no se va a entender. Así, o la guardamos para el final, o me piden el micrófono y la hacemos, así queda, porque es información muy importante que les va a servir a ustedes en el futuro, porque va a quedar en la biblioteca virtual de acá de la MAP. Bueno, seguimos. Sigan igualmente preguntando, porque está Sí, bueno después, hacerlo de esta forma, sí. porque después las preguntas quedan, en uno el se olvida. momento te das cuenta, ¿no? Claro. Bueno, el pago por desempeño es generalmente, esto tiene que ver mucho con la calidad y la eficiencia, como que es importante, y son grupos de enfermos por patologías especiales y que el prestador tiene interés en que mejoren su salud porque son muy costosas. Ejemplo, la obesidad, ejemplo, el tabaquismo. Entonces, se contrata un grupo especial que se encargan de estos temas, ponen metas y se premia al grupo de médicos que trabaja en este grupo atendiendo a estas personas con esta patología.
generalmente las obras sociales son más propensas a tener este tipo de convenio. Por acto médico, bueno, ya lo habíamos hablado en extenso de esto. Esta modalidad es la forma más desagregada que hay, ¿no? Y se trabaja con una lista codificada de prestaciones que son los nomencladores. De los nomencladores ya se habló. Cada práctica tiene una ponderación en unidades abstractas, galeno, unidad sanatorial, pensión, gastos quirúrgicos, y está relacionada con el valor actual de cada una de estas prestaciones, ¿no? Este tipo de pago favorece la sobreprestación. Es decir, cuantos más prestaciones hacen, aumenta la demanda y entonces hay sobreprestación. Para eso, el sistema de auditoría realmente tiene que estar muy atento a este tipo de pagos, ¿no? Pago por acto médico. Generalmente grupos de especialistas están haciendo este tipo de contratos. Bueno, acá vamos a aclarar un poquito lo de los módulos, ¿no? Ya la doctora dijo, bueno, ¿quién diseña el módulo, Marcela? El módulo diseña el prestador y el financiador es el que trata de incluirle o excluirle determinadas prestaciones. Y hay distintos tipos de módulos, porque tenemos el módulo clínico, que es la internación clínica, el módulo quirúrgico, que era lo que hablábamos del módulo de una hernia, ejemplo. Después tenemos los módulos de neurocirugía, o sea, hay todos distintos, módulo obstétrico, por ejemplo, incluye el parto o la cesárea, y ahí van los días incluidos y, como les dije antes, la medicación, las prácticas de baja complejidad, los honorarios del profesional. Entonces muchas veces... Dale. Sí. Buenas tardes, mi Buenas nombre tardes. es Rosa Saltos y me interesa esto del módulo que estamos haciendo ahora donde yo trabajo. Hay un módulo que se pide en la guardia y hacemos un módulo de observación de guardia con una historia clínica. ¿Qué diferencia? Porque mientras vamos atendiendo a un paciente tenemos que escribir, eso lo estamos tratando de lograr como si fuese una historia clínica computarizada para que ya quede. Por ahora no la tenemos, pero se quiere hacer. Pero la diferencia entre otro paciente que, por ejemplo, lo atendemos y pedimos todos los estudios, por ahí lo tenemos y estamos esperando para ver si ingresa o no ingresa el paciente, pero bueno, pero queda como un módulo. ¿Qué diferencia es si no lo llegamos a hacer el módulo en la parte en cobro, ¿no? Sí. En general, el módulo de observación son hasta 6 horas. Un paciente que tiene que estar en la guardia hasta 6 horas, porque hay que hacerle estudios, reevaluarlo y ver, bueno, si el paciente se va a su casa o ingresa a internación. Esa es la diferencia entre un módulo de observación, a que vos no lo hicieras, que entonces lo vas a tener 6 horas ahí, pero no lo cobrás, o un módulo de internación clínica, que es cuando ya pasa a internación. Esa es la diferencia. El tiempo que el paciente está ocupando una cama y se le están haciendo estudios. Cuando si vos lo cobraras como una consulta por guardia, en realidad no cobrás las 6 horas, le haces una práctica y se va. Bueno, ¿alguna duda de este módulo? ¿Algo que quieran? Por ejemplo, un paciente Ya que lo tenemos acá, lo aprovechamos. Muy linda la información. Por ejemplo, un paciente como la vez pasada que te dije, un chico autista, un TEA, que tiene un equipo multidisciplinario. ¿Ahí cómo son los módulos o simplemente no puedes hacer? Los módulos de psiquiatría son diferentes. Tenés internación de 12 horas, tenés internación de 24 o tenés consulta. Ahí no hay módulo de observación, tenés urgencias, por supuesto. Pero en la psiquiatría y en lo que es discapacidad no hay módulos de observación para discapacidad o módulos clínicos para discapacidad. Un módulo clínico es un módulo clínico, o sea,
un discapacitado o no un discapacitado, O no. un autista o no autista, ¿sí? Esta es la diferencia. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Bueno, esta es la más fácil, retrospectivo por pago por día, que es como una canasta promedio, se hace cuáles son los servicios que se brindan y el costo medio. Esta no ofrece dificultades. Bueno, pusimos acá un glosario que lo van a ver, bueno, que ya vimos. Quizás les llame la atención el último, a ver, la adenda es lo que les decía yo, que permanentemente se hacen adendas a los contratos, ¿no? Acta acuerdo son las conversaciones previas que se tienen con el prestador antes de hacer el convenio. La carta de intención también, bueno. El canon es el pago, ¿no?, del servicio. El contrato ya lo vimos, y el tema de garantía, eso lo agregué yo porque les explico que en el convenio tiene que estar, en el contrato tiene que estar puesto, pero en un caso especial, les cuento que yo estoy en la Red Argentina de Salud, que es una red, como vimos ayer, tercerizados. Nosotros estamos entre el prestador y el financiador. Entonces, a veces lo que piden, lo que presupuestan, es de tan alto costo, que obliga a pedir una garantía que avale el pago de las prestaciones. Por eso puse ahí garantía. No está en todos los contratos, nada más que en este tipo de contratos tercerizados. Los contratos tercerizados, y el tema de los costos es Espera. No. sí. Yo me olvidé de comentarles, que no lo pusimos acá, pero A ver, no, estuvimos hablando de lo que son contrataciones por módulo, por prestación en internación. Falta la parte otra importante, que es el ambulatorio. El ambulatorio, en general, no tiene, digamos, convenios por módulo, ¿sí? Estaba lo que antes le decíamos la consulta vestida, que muchos en su momento habremos o sido parte o haber contratado, Sí. Que incluía, supongamos en el otorrinolaringólogo, le incluía la otoscopía, bueno, etcétera. Hoy la consulta vestida no existe más, puede haber que algún lugar lo tenga, pero en general nadie quiere tener una consulta vestida. Y lo que sí se utilizan son los famosos coseguros. Y ahí viene el tema de los coseguros, que yo lo quería nombrar porque me parecía que era muy importante. Lo vamos a agregar acá, sí. Antes la Superintendencia de Servicios de Salud, hasta este nuevo gobierno, manejaba un coseguro que era un dinero fijo por cada una de las especialidades, médicos especialistas, médicos de familia, urgencias o emergencias, pero visitas a domicilio, con un monto fijo. Bueno, la Superintendencia dejó de manejar, y ahora es a libertad de cada una de las obras sociales. El coseguro es lo que abona el afiliado ante una consulta o una práctica, y que está definido, tiene que estar definido por la obra social o la prepaga, y que no puede cambiarlo, digamos, en el transcurso de, supongamos, 30 días. O sea, tiene que el afiliado estar en conocimiento de lo que tiene que abonar por el coseguro cuando va al consultorio. Que no tiene nada que ver con el coseguro que inventamos los profesionales, que es, aparte del coseguro que le cobran, que es lo que obligadamente, claro, por ley tiene que abonar, sino que cuando llega al consultorio el profesional adentro dice, bueno, aparte de, supongamos, los 50 pesos, le cobramos otros 50 pesos más, sin factura y sin nada, claro, que eso es copago, exactamente, no tiene nada que ver, y no, realmente, no es legal hacerlo. Esta es la realidad. Y cuando pagan un coseguro, tienen que pedir la factura. ¿Sí? El copago no es reembolsable, ¿no? No, es que no tendrían que cobrarlo, pues no tendrían que pagar. O sea, no, una cosa es el coseguro, te estamos haciendo la diferencia. El coseguro
Es obligatorio y tiene que estar en la página del ya sea de la prepaga o de la obra social. Tiene que estar qué es la cantidad que se le va a cobrar por ese acto médico o bioquímico o odontológico. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que está de moda, que es lo que cobran dentro del consultorio los médicos, que no tiene nada que ver con eso y que lo cobran a priori de los médicos, que las instituciones lo saben y lo dejan que lo cobren. Eso, que es el copago, es lo que no tiene, claro, efecto legal. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el afiliado y nos dice, me cobraron 1.500 pesos dentro del consultorio, aparte de los 1.000 que teníamos que pagar. Entonces uno le dice, bueno, dame la factura, porque si yo tengo la factura, ¿sí? Puedo agarrar y decirle, bueno, al sanatorio o al prestador, a quien sea, al profesional, puedo decirle, cobraste de más, esto no tenías que cobrar, por lo cual o lo reintegrás vos, o cuando llega la factura, yo se lo edito la factura y se lo reintegro. Pero ¿qué pasa? Ni el afiliado pide la factura, ni el médico le hace la factura. Y cuando el afiliado le dice, bueno, pero quiero la factura, y se pone duro que quiere la factura, el profesional dice, no te atiendo más. Entonces, bueno, es un gran tema a resolver que está de la puerta del consultorio para adentro y que nos tiene a todos en jaque, ¿no? Porque realmente es un gran problema. Esto lo quería decir porque existe y porque no hay que confundir coseguro con copago. Me gustaría hacer un comentario que hasta hace unos meses también había muchas consultas que las sociedades recomendaban o sugerían a los médicos, las distintas sociedades de pediatría, de diabetes, de cardiología, de cobrar un copago, que muchos médicos también nos consultaban de que, mirá, la sociedad me respalda, me sugiere cobrar, eso es totalmente ilegal. Es ilegal. Y aparte nos deja en un lugar vulnerable al médico que está en el medio entre el afiliado y la prestación. Por eso está muy bueno lo que dice la doctora Pando, es diferente el copago del coseguro, que eso es algo que siempre consultaron, no sé si se recuerdan, hace un par de meses, que incluso salía en las páginas de las sociedades, y eso no se debería hacer. Es una presión. Para agregar lo que dice ella, las sociedades te mandaban a cobrar, después se abrían de gamba y no te defendían. A mí me han consultado, por ejemplo, en el sanatorio tuyo, en el sanatorio Güemes, una pediatra me dice, a mí la sociedad me dijo que cobre. Sí, anda a cobrar al sanatorio. Le llegaba a cobrar a algún paciente del sanatorio un coseguro, encima que es camionero, todas las obras sociales, tiene servicios sociales de gente pesada, gastronómica, todo eso, le llegaba a cobrar el quilombo que se le arma y obviamente se queda sin trabajo la pediatra esa en el sanatorio. Pues es totalmente ilegal. Vos tenés un contrato con la prepaga, si no querés cobrar, o sea, no querés cobrar lo que te dice la prepaga, renuncia al contrato y vos cobrás lo que quieras en tu consultorio, que es una realidad. Si tenés un contrato con la prepaga, lamentablemente tenés que cobrar lo que te dice la prepaga. Yo estoy teniendo problemas ahora con mi hijastro que tiene que operarse por un problema sinusitis crónica, y los dos otorrinos que fue a ver por OSDE, los dos le quieren cobrar, estando en cartilla. Cuando fui yo a la consulta con el cirujano, le dije todas las cosas que le tenía que decir y cambió de idea. Se quedó sin nariz el chico. ¿Saben qué pasa? Que el conflicto está entre, generalmente no se da en instituciones, se da en los consultorios privados, donde el médico hace valer... No, se da dentro de los consultorios en las instituciones, ¿también? No, claro. Bueno, yo lo que veo... Bueno, es una práctica muy vieja del hospital italiano, que te dice el ICC. Si te opero yo, son $20.000, ponele. Ahora, si no te opera el equipo, si no, no tenés que pagar nada. Eso, pero está institucionalizado ya eso. Bueno, pero eso por eso antes era eso, pero ahora es una mera consulta. O sea, bueno, pero hay consultas, por ejemplo, en especialistas que dicen, bueno, yo cobro, ponele, a su médica al 20, y a usted, si usted quiere, cobran los 20 que le paga su médica más el dinero que él cree que es necesario para cubrir su atención. Entonces, el paciente siempre queda ahí embretado como una moneda de cambio, es decir, no corresponde, no es ético. Sí. Renunciá, muy bien dijo, renunciá al que te paga poco y entonces conseguite los pacientes, porque el tema es el siguiente. Claro, tener una cartera de Suizmeca, de Galeno, de cualquier prepago, cualquier obra social, te asegura una entrada en el consultorio bastante, qué sé yo, algo pagarás con eso.
pero no es correcto, no es ético hacerle eso a un paciente, realmente no es ético. ¿Por qué? Porque es una presión, y las presiones no se tienen que ejercer sobre el paciente, sobre el usuario, sino la presión se tiene que hacer ante las entidades que corresponden, en ese caso cualquier prepago o obra social. No es correcto, cada uno sabrá lo que hace, nosotros no vamos a enjuiciar a nadie, pero si tenemos que decir la verdad, no está bien. Una consulta, doctoras. Dale. Es llamativo, ¿no? Porque uno como oyente ve que hay distintas, uno está midiendo cada accionar con distintos parámetros, ¿sí? Fíjense, lo que usted comentó recién del hospital italiano, todos lo conocemos porque lo hemos vivido por algún conocido, por algún familiar. Si no, no se ponen los guantes. Sí. Y es tan ilegal, como usted acaban de decir, o tan fuera de contrato, o tan dañino para el paciente, como lo que puedo hacer cualquier pediatra, clínico o Claro que sí. ¿no? En su consultorio. Claro que sí. Lo que pasa es que no te niegan la prestación, no te niega la prestación al hospital italiano. Te tenés que operar de una médula bífida, ponerle, te van a operar. Ahora, si vos querés que te opere Pepe, que es el dueño de la espina bífida, doctora, ahí tenés que pagar. No pagar. deja de ser una fuerza de cohesión, ¿sí? Bueno. Que le diga, mire, si quiere que la opere yo, que la atendí, que le hice el diagnóstico, aparte le voy a cobrar $20.000 y no lo opera a mi equipo con alguien que usted nunca vio y que tampoco va a saber quién es. Que seguramente, aparte por ahí le dice, mire... No, los equipos son conocidos. Bueno. Los equipos son conocidos y están en la grilla, donde Sí. vos vas a decir servicio tal y están todos los médicos enunciados. Sí, pero por ahí no es el médico con el que Igualmente, a trataba ver, ¿cuál es el paciente. tema? ¿A ¿Cuál es? dónde quiere ir? Entonces, el tema es que hay diferencias con las que se están midiendo el mismo accionar, porque es el mismo accionar, estar cobrando... No fuera hay de diferencias, convenio. es exactamente lo mismo. No está bien. Es exactamente lo Entonces, mismo. Claro, pero una cosa es aceptada... Ninguna es aceptada. Entonces ninguna es aceptada. Entonces, si ninguna es aceptada, lo que uno se plantea es por qué algunas sociedades científicas tienen convenios que son admirables y que son privilegiados y otras no. Es una decisión de ellos, no es una decisión nuestra. Claro, Nosotros no pero- podemos hacer absolutamente nada. Acá lo que estamos contándoles es Es la realidad. cómo estoy es, claro, totalmente cómo de se hace un acuerdo. convenio, cómo se hace un contrato, pero no tiene nada que ver eso. Estoy O sea, a ver, totalmente de acuerdo que es la realidad. Lo que yo les quiero sembrar la duda de alguna Es manera injusto. no. o mi opinión personal, es que es la realidad, estoy totalmente de acuerdo y les agradezco toda la información que han dado y la claridad de esa información. Pero si usted me pregunta si para mí esta realidad está bien, no está bien. No, para nosotros Nadie dice que tampoco. está bien, todos estamos diciendo que está mal. Está- Todos estamos diciendo que está mal. Perdón, por eso se está haciendo este curso, justamente por estas cosas. La idea era tener conocimiento de lo que era el coseguro, el copago. Entonces la intención nuestra era llegar a esta discordia. Esta discordia, dice. Llegó a esta discordia. A ver, Chacho Rocha, que nos va a preguntar. Algo de psiquiatría nos va a preguntar. Bueno, soy el doctor Eduardo Rocha, larga vida de psiquiatra y un batallador cercana a estas cuestiones que se están tratando. Esto toca un punto esencial de algunos fracasos médico-gremiales, porque estamos hablando de las relaciones perversas que se plantean entre las patronales y los obreros médicos, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha conseguido con estas cuestiones de perversión? Que las patronales establecen que te van a pagar 5 pesos y después te dejan liberado que vos hagas el acto médico de robo al paciente, porque el paciente tiene su cobertura y el médico no tendría necesariamente, más allá de las necesidades que tenga, de meterle la mano al bolsillo al paciente, que eso sí es una ilegalidad. Entonces, eso tiene matices de robo
y de pacto perverso con las patronales. Y tiene, desgraciadamente, la creación de una situación que para el gremialismo médico es media trágica, que el médico, con esta metida de mano al bolsillo al paciente, nivela sus necesidades y no pelea, digamos. ¿Sí? Claro, no pelea. ¿Qué es lo que uno espera que el médico tendría que hacer con sus compañeros médicos frente al planteo de estas situaciones? Y esto no es nuevo, lleva demasiados años, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas que habrá que ver cómo se difunde o cómo se penetra con esto. Pero en general, en demasiados lados, esto se ha hecho común, ¿no? Entonces, no es ético, no es legal, todas estas cosas que enunciamos, pero tenemos que encontrar la forma de cortar con esto, ¿sí? Desde los dos lados. Del bolsillo del paciente que no tiene por qué pagar lo que no tiene que pagar y de los médicos que no cobran lo que deberían legalmente cobrar por sus actos. Tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias por la... Está resfriado, yo te cobro 10.000 pesos. Correte un poquito por delante que te tapo. Calma. Hola, buenas tardes. Les quiero hacer una consulta del lugar específicamente. Buah. ¿Es mi celular? Bueno, en la mutual donde trabajo se pagan coseguros y, por ejemplo, para hacer una incentivación de que los pacientes vayan a determinados prestadores. Me voy a alejar de mi celular. Bueno, algo pasa. Venite más para acá. Bueno, la consulta es si se pueden hacer coseguros variables, que sea un porcentaje del valor de la práctica. Por ejemplo, una tomografía en determinado prestador nos sale 300.000 y en otro lado 100.000. Entonces, para incentivar, básicamente, que el afiliado vaya a determinado lugar y no al otro, si se puede, si es legal, hacer ese porcentaje del valor del coseguro. No, el coseguro es uno solo. Uno lo que puede hacer es cerrar, si uno, desde el financiador estoy diciendo, ¿no? Es cerrar, por ejemplo, si yo quiero utilizar este prestador y estos dos no, porque el valor es mejor estos dos no, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, la tomografía en la cartilla la pongo para este prestador y a estos dos no se la pongo. Pasa que cuando tenés cobertura, ponele en toda la provincia de Buenos Aires, eso es como muy difícil, porque yo no le puedo decir que vengan acá a hacérselo. No, entonces, no hace falta, tenés que tener un prestador en Cava, en provincia de Buenos Aires. Sí, pero en toda la provincia de Buenos Aires. O sea, vos tenés la obligación de tener por lo menos un prestador por localidad, ¿sí? Ahora, en cambio de tener 5, porque a veces lo que quieren es aumentar la cartilla, que la cartilla tenga 200 hojas y resulta que no, tenés 200 hojas y tenés 3 prestadores funcionando. Lo ideal no es eso, lo ideal es que tengas todos los prestadores que funcionen. Pero si hay alguno que se te va en el valor, yo estoy hablando de este lado, ¿no? Financiado. Sí, se va de valor, bueno, yo esa prestación no se la dejo hacer y le hago hacer todo el resto. Mientras yo tenga cubierta esa prestación en la localidad. Sería ilegal. Es ilegal. Cobrar un porcentaje de coseguro. Sí. Vos tenés que tener un coseguro fijo, que lo tenés que subir a la página tuya de la web, de tu obra social o prepaga, por lo menos, o sea, tiene un lapso de 30 días mínimo, ¿sí? O sea que vos lo tenés que subir antes que termine el mes, porque si no el afiliado cuando va se encuentra que a partir del primero del mes siguiente tiene que pagar, en cambio de 5 pesos, 7. Ok, muchísimas gracias. ¿Puedo acotar Sí, algo? hola. Bueno, primero quería un segundo sí. que viene referido a lo que acaba de decir ella. Hay formas de incentivar que los afiliados vayan a un prestador o a otro. ¿Cuáles son esas formas? Que no son onerosas, no les vas a pagar ni les vas a sacar, pero sí generalmente tienen que ver con la calidad de la atención y con la pronta respuesta a la prestación que se solicita. Entonces, si yo tengo un prestador que en el día me va a hacer la tomografía computada y el otro me da a 4 días así o a un mes, entonces yo le direcciono al paciente diciéndole, mire, se va a hacer, bueno, acá en este lugar se la hacen ya. Y entonces la persona no pregunta,
Esos son incentivos a la prestación. Se pueden hacer, sí son legales y no tienen que ver con la parte onerosa. Incentivos en la calidad de la prestación. Bueno, muchas gracias a las doctoras por la disertación. Primero quiero adherir a lo que dice Rocha, pero eso es un tema sindical de los médicos, un tema de la poca participación o de las pocas... Médico es un halcón de asamblea y una paloma de plaza, ¿no? A la hora de tener que pelear por lo suyo. Pero yo abono lo que dice él, es cierto, pero no tiene nada que ver con esto. Este curso que se está dando acá son nociones de lo que es la auditoría y ustedes nos están explicando términos y situaciones que se viven diariamente en el trabajo que ustedes hacen, que es un acto médico, hecho y derecho, para evitar males mayores con los costos y optimizar los dineros que tienen los sistemas como para poder generar que las prestaciones lleguen a los usuarios y punto, entendiendo que la salud es un derecho y no es un servicio. Entonces cuando se habla de este me cobra 300, este me cobra 100, pero este me lo dan en el día y el otro me lo da dentro de un mes, y que estamos metiendo cosas que tienen que ver con el mercado ya, y a mí me hace ruido, porque bueno, el mercado existe en salud también, guste o no guste. Ahora, sinceramente, quiero aclarar y volver a repetir que acá lo que estamos haciendo es un curso donde pretendemos que todos los que vengan, más allá de lo que sepan de auditoría, los que no saben entiendan el lenguaje y no confundan. Algo dijo la doctora Pando que es clarísimo: copago, coseguro, son cosas diferentes. Y que históricamente existió esto con los partos. Bueno, si te querés hacer querés tener bebé conmigo, me vas a tener que pagar $10.000, además de lo que te paga ODE. Esto fue toda la vida igual. Sí. Vamos, y si querés que la anestesia te la haga fulano y no mengano, lo mismo. Si querés que te opere el jefe de servicio y no te opere el equipo, es perverso, pero existe. Y todos lo aceptamos, no los médicos solamente. Lo acepta toda la gente que puede pagarlo. Entonces existe una medicina de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta categoría en función de lo que tengas en el bolsillo. Ahí entran a jugar el mercado y desaparece el derecho a la salud. Hola, ¿qué tal? Gracias por la clase. Coincido en parte con él con el tema que esto termina siendo obviamente una introducción. Sí, ley de oferta y demanda. La salud no tiene precio, pero la medicina tiene costos. Alguien Entonces, paga, dentro de todo esto, ¿cuál podría ser el modelo que concilie mejor a quien pone la plata y a quienes trabajamos? ¿Vos? A ver, si vos me preguntás a mí modelo en cuanto a convenio, a qué tipo de convenio es el mejor, en internación me parece que para nosotros el mejor es el módulo, porque es cerrado, ¿me entendés? Algo cerrado. No es que yo lo dejo al libre albedrío de la prestación. ¿Y para el médico? El médico está bajo los honorarios, pues estamos hablando de internación, bajo los honorarios o bajo el sueldo de la clínica donde pertenece. O sea, en el módulo están incluidos los honorarios. Sí. Pero a ver, yo le abro la panza a un cristiano por una patología y me pagan un porcentaje de un módulo. Si encuentro otra cuestión, me pagan un porcentaje menor porque ya le abrí la panza. Sí, pero en este módulo, si es por módulo, no. Por módulo, vos podés arreglar con el sanatorio. Yo soy financiador. Yo arreglé, no sé, te estoy diciendo una macana, 400.000 pesos por un módulo. Yo sigo pagando 400.000 pesos por un módulo. Lo que vos arreglaste con el sanatorio, porque vos no sos, no estás bajo mi dependencia, vos estás bajo la dependencia del sanatorio. Así que lo que vos arregles por el sanatorio, si encontraste 100% de un módulo, como decís, y después el 50% de otro, es un tema que arreglás con el sanatorio. Yo como obra social o como prepaga, lo que arreglé con el sanatorio es lo que pago. Que después a mí el sanatorio hable conmigo en forma particular y me diga, doctora, tuvimos este problema, mire, esto que salía 5 pesos terminó saliendo 10.
y yo desde la gerencia diga, bueno, sí, es verdad, arreglemos para este caso en particular, pactemos una diferencia de ese módulo, pues otra cosa, pero el médico está dentro del módulo, dentro del honorario del médico está dentro del módulo, ¿me entendés? Claro. Dentro del módulo de internación, Sí. ¿quién determina la cantidad de médicos que va a haber por cantidad de camas en el sanatorio? El sanatorio. El sanatorio. El médico está en relación de dependencia o por honorarios con el sanatorio. Yo, está bien, pongo módulo de internación y pongo un médico para... No pongo un médico, No, honorarios médicos. El módulo médicos. incluye, te doy un ejemplo, como decíamos, el ejemplo sigo tomando bien porque es más fácil. Un módulo que incluye una hernia, ¿sí? Bueno, ¿qué incluye? Un día de internación, honorarios médicos, o sea, medicación de bajo costo, prácticas de bajo costo, que el sanatorio acepta ese módulo a 100 pesos, ¿sí? Se supone que él, cuando aceptó a 100 pesos, porque en realidad no es que acepta, sino que él me lo viene y me lo presenta como 100 pesos, ya sabe cuáles son sus costos, cuánto le va a tener que pagar a sus médicos, cuánto le va a salir la medicación, cuánto le sale el día a cama, ¿me entendés? O sea, la obra social o la prepaga no hace ese minucioso detalle de las prestaciones. Eso lo hace el prestador. Además, por eso es el más, por eso en general, hoy el módulo es lo más fácil para poder tener un gasto futuro desde la obra social, ¿me entendés? O sea, antes que llegue la factura, como yo dije al principio. Pues ya lo tenés cerrado eso. Que después ese módulo se actualice todos los meses, se actualice tanto 2 meses, que se actualice por la paritaria, que se actualice por el IPC, que se actualice por lo que sea, es otro tema. Además, a veces en la auditoría nos vemos obligados a hacer comparaciones, ¿no? Y las comparaciones tienen que ver con el prestigio, a veces, de las entidades prestadoras. Entonces, un mismo módulo que tiene quizás todas las mismas prestaciones, en un sanatorio sale un precio, en otro sanatorio sale otro precio, porque esas variables de costos nosotros no las manejamos, vos solamente podés elegir este u el otro, pero siempre tenés que ver la calidad, siempre ver la calidad, porque es verdad, ¿no? Hay profesionales que tienen un prestigio, una expertise, si son gente de una calidad que sabés que quizás tiroides, la hace fulano de tal y tenés que morir ahí, tenés que contratar con ese que son los que hacen esa prestación. Por eso este tema de la auditoría médica es tan linda, la especialidad es tan linda que puede ser ejercida por profesionales que ya tienen una larga experiencia dentro del trabajo médico. ¿Por qué? Porque ya tenés un camino bastante hecho con la experiencia. Y después tiene mucho que ver con la formación posterior, con los cursos que nosotros estamos en negociaciones, ya que estamos con negociaciones, de ver con SADAM, de poder hacer un curso acá para ustedes dentro de la SADAM, porque esto es una iniciación, una introducción muy breve. Cada uno de estos temas se desarrollan ampliamente, ¿no? Más la experiencia que ustedes tienen da una profesión muy linda, que da, no sé, a mí me da muchas satisfacciones, Sí. me da muchas satisfacciones la auditoría. Y después están las distintas auditorías, unas son las que hacen las negociaciones y contratan al prestador, las otras son los ojos de la auditoría, que son los auditores de terreno. El auditor de terreno también tiene que ser una persona con experiencia, que sabe qué timbre hay que tocar, con qué médico tiene que hablar, qué cosas tiene que observar, porque después son las cosas que tiene que pagar la auditoría central, ¿no? No, aparte se buscan especialistas de auditoría. Sí. Nosotros, Ahora está... La medicina cambia, sabemos, todos los días, segundo a segundo. Así que nosotros tenemos interconsultorios. Nosotros, como ustedes, no saben todo de su especialidad y nosotros tampoco, estamos en la misma. Así que nosotros buscamos interconsultores para poder, cuando tenemos casos, problemas, justamente consultarlos, preguntarles, a ver qué es lo último de lo último, si esto está bien, si esto se hace, si esto no se hace. O sea,
Es lindo, es muy lindo. No, nada, era con respecto al tema de que estaban tratando antes, de que es mejor si para desde el lado de vista del financiador, la contratación por módulo o por prestación. Yo que hago auditoría, lo que podía aportar de eso que hago de internación, es que cuando vos tenés un módulo, es un segundo, es módulo clínico, eso. Cuando tenés por prestación, es muy difícil contar hasta la última abo, cada aguja, y eso favorece mucho la... Eso lo hace la facturista. Y las facturistas. Bueno, sí, eso No lo hacemos suelen hacer los nosotros. facturistas. Seamos pero bueno, realistas, claro. o la Impresionante. radiografía, el electro, cada laboratorio, entonces eso es... El módulo simplifica. Claro, simplifica y favorece mucho desde el La punto de vista auditoría. del financiador la auditoría. Sí. Claro, claro que sí. Bueno, espera, ya tenemos otra pregunta. Vas a adelgazar. Te embromó hoy, ¿viste? Explicaron todo. Sí, bueno, muy linda la clase, gracias. Una pregunta desde los financiadores y los hospitales públicos, Sí. ¿no? Porque los financiadores en general no contratan a los hospitales públicos, porque es otro subsistema de salud, ¿verdad? Pero desde hace relativamente poco tiempo, los hospitales tienen un sector de facturación porque cada vez más las obras sociales o las prepagas, los pacientes de esas coberturas, de ese subsistema, recurren al hospital público. Entonces el hospital público les cobra las prestaciones a los distintos financiadores, ¿verdad? Pero ahí no hay contrato. ¿Y cómo hacen? Por ejemplo, el hospital le factura porque el hospital tiene auditores que hacen el trabajo de contabilizar todas las prestaciones y se lo presentan a un financiador. El financiador no puede negarse, aunque no haya contrato, ¿no? ¿Cómo es eso? Primero, hoy ha cambiado mucho esto, o sea, hay contrato con hospitales, nosotros tenemos contrato con hospitales. Nosotros también tenemos. Porque hay hospitales que realmente tienen servicios magistrales, tienen servicios, que no hay digamos, otra. que no tienen en otro lado, y estamos hablando de, yo estoy diciendo tiro, ya sé, no quiero herir susceptibilidades, pero por ejemplo, el Hospital Garraham, el Cruce, o sea, son hospitales que tienen todas las complejidades para determinadas patologías que a veces es difícil poder encontrar en un prestador. Entonces, nosotros sí tenemos, por ejemplo, si vos me preguntás, nosotros sí tenemos convenio con hospitales, los hospitales de alta complejidad, ¿sí? Independientemente de eso, los hospitales tienen una ley por la cual tienen que denunciar la internación dentro de las 96 horas de haberse internado el paciente. Y está en el financiador si lo quiere dejar, si lo quiere sacar, si quiere mandar a su auditor de terreno y dejarlo, y que el auditor de terreno pueda hablar con los médicos actuantes del hospital y se pongan de acuerdo y se queda. O sea, hay una parte, digamos, y si no lo denunció, en realidad cuando llega la facturación, uno puede responder de acuerdo al valor que le haya pasado a ese hospital, decirle, no, mire, yo o abono mi valor, porque usted no me lo denunció, o no lo abono. O sea, hay un montón, por eso digo, esto ya es más curso de auditoría, por eso yo digo que es tan lindo, y Marta dice es tan lindo, porque hay un montón de Después también está patitas. la nobleza del financiador. FEMédica, la Federación Médica, nunca negó pagarle a un hospital público las prestaciones. Viene la factura, generalmente viene de Garraham, ¿viste? O algún sanatorio. Jamás se le, no sé ahora, pero... es que nosotros tenemos convenios, así que en hay realidad convenios directamente, pero si no, es nobleza. Eso, ¿cómo le vas a negar a un hospital público? Ahora, y no es verdad, perdóname, que no se negocia los incrementos. Se negocian los incrementos. Sí. Nosotros, por Sí, ejemplo, igual lo que se refiere es el SAMO y sí hay auditoría sobre eso. Inclusive Sí, nosotros el en el SAMO. SAME tenemos auditoría continua de las historias Sí. clínicas. Que la auditoría del Nosotros, SAMO es la por ejemplo, auditoría cuando de tenemos lo un que es paciente- prepaga y obra social que se atiende en el público. bueno, cuando se atiende en el público, cuando tenemos una internación, o sea, generalmente hablamos con el familiar para derivarlo a un prestador nuestro. Y si vemos que no se puede, bueno, ahí mandamos el auditor de terreno.
Y a veces hablamos nosotros directamente, porque ya hay un montón de lugares, de hospitales, donde ya se conocen los jefes de servicio. Uno conoce los jefes de servicio y ya puede, porque hablaste una vez, te guardás el celular, después hablas otra vez, o sea, o el jefe de servicio quiere hablar con vos, porque ya es recíproco. Bueno, no hay más dudas, muy bien, muy linda la clase, muchas gracias. Dudas hay seguro, ¿eh? Gracias, que les haya servido. Muy específica la clase. Bueno, los invitamos a comer algo y bueno, el lunes que viene es la última clase, que es bastante interesante, que se va a hablar de obras sociales, prepagas, RT y el rol de la historia clínica. Así que los esperamos y en septiembre, para que sepan, ya se va a anunciar, va a haber un curso también de lo que tiene que hacer el médico en la emergencia y lo que no se le cuenta cuando trabaja en la emergencia, o sea, para evitar casos de mala praxis y todas estas cosas que está pasando ahora, prontamente se va a anunciar ese tema.